de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor. El título de esta alabanza, ¿qué sería de mí? Con esto les doy la bienvenida al estudio de la palabra de Dios. Como una introducción al tema de la escuela sabática, les quiero compartir un pensamiento. Nadie está más allá del alcance de su amor. Nadie ha caído tan bajo que no pueda alcanzarlo su gracia. Y todo el que viene a Él es tratado con respeto y dignidad. Por lo tanto, todos, absolutamente todos, podemos desarrollar una actitud para ganar siempre. Bendiciones. El tema de la lección de la escuela sabática de esta semana nos presenta un aspecto muy importante para la salvación de nuestra alma y para la salvación de almas para Cristo. Y tiene que ver con actitudes. Cómo tener una actitud para ganar almas para Cristo. Cuando pensamos en la actitud de Jesús, podemos decir que ningún hombre puede igualar a Jesús en la forma en que Él trató con las personas a fin de redimirlas, en la forma en que Él buscó a las personas a fin de redimirlas. Y especialmente cuando pensamos que Jesús buscó a las personas que aparentemente tenían menos esperanza. Entre ellos encontramos a los publicanos, los pecadores, las rameras y muchas personas que tal vez
nosotros con nuestras actitudes las alejaríamos de Cristo, en lugar de acercarlos a Jesús. Pero ¿cuál era el lema principal de Jesús? ¿Cuál era el motor de su actitud para siempre estar dispuesto a traer almas a su reino? Para poder tratar a todos los hombres, no importa quiénes fueran, no importa qué reputación tuviesen, como almas preciosas para el reino de Jesús. Y vamos a leer lo que considero que era el principal motor del carácter de Jesús para poder atraer a las personas, y que hacía que su actitud siempre fuese una actitud positiva para ganar almas. Y lo encontramos aquí en el libro de Lucas, capítulo 9, versículo 56. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. ¿Qué declaración más solemne, más importante? Podemos decir que esta declaración no tiene comparación, porque el Hijo del Hombre no vino para perder a las almas, sino para salvarlas. Cuando nosotros pensamos en las personas y tomamos esta misma actitud de Jesús, entonces vamos a ver en cada persona un alma preciosa para el reino de los cielos. No importa quién sea, no importa cómo la considere la sociedad. Cuando nosotros tomamos la misma actitud de Jesús, de que nuestras actitudes no deben ser para perder a las personas, sino para salvarlas, podemos decir que los frutos para el reino, los resultados del Evangelio serían diferentes si nosotros tomásemos la misma actitud de Jesús. ¿Por qué razón? Porque muchas veces nosotros alejamos a las personas de Jesús con nuestras actitudes. Muchas veces nosotros desanimamos a las personas de ser cristianos con nuestras actitudes. Y podemos decir que en algunas ocasiones hasta echamos a perder a las almas con nuestras actitudes. Pero cuando pensamos en las actitudes, tenemos que pensar por qué nuestras actitudes algunas veces son tan negativas hacia las personas. Bueno, quiero decirles que la actitud hacia las personas depende del concepto que nosotros tengamos de las personas. Si usted tiene a las personas un concepto muy alto, su actitud indudablemente va a ser distinta hacia esa persona. Una actitud de distinción. Si usted considera a una persona no muy importante en la vida, su actitud va a ser de la misma manera. Y si usted considera que alguien es un estorbo en la vida, o que no aporta nada para la vida, o que simplemente no tiene ningún valor en la vida, su actitud hacia esa persona va a ser exactamente la misma, de la manera en que usted la concibe en su mente. Por eso cuando hablamos de actitudes para ganar, tenemos que pensar en que nuestras actitudes no van a cambiar si nosotros no cambiamos los conceptos que tenemos de las personas. No importa quiénes sean, no importa cómo se llamen, no importa de qué raza sean, no importa de qué religión sean, no importa de qué estatus social o económico o académico sea. Por eso cuando vemos algunos ejemplos de las actitudes, y vamos a considerar dos, en la Escritura podemos ver la diferencia entre la actitud de Jesús y la actitud de otras personas, entre ellos sus discípulos, quienes supuestamente estaban aprendiendo acerca de Jesús. Y vamos a ver el primer caso, que lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 4. Y aquí tenemos el caso de la mujer samaritana. Y podemos decir
Este es el relato de Jesús yendo o pasando por la región de Samaria. El pasaje comienza abriendo o presentando una actitud de Jesús muy importante que sus discípulos debían de aprender desde el mismo comienzo. Y dice el capítulo 4, el versículo 3 y 4, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Habían dos maneras de llegar desde Judea hasta Galilea. Una era pasando por Samaria, por el camino más recto. Otra era rodeando para no pasar por Samaria, aun cuando el camino era aún más largo. Ahora, la mayoría de las personas que no querían encontrarse con los samaritanos, indudablemente ellos estarían rodeando. No importa que eso le llevase más tiempo, no importa que el camino fuese más largo, pero la actitud de ellos era no encontrarse en el camino con los samaritanos, no pasar por la región de Samaria. Y de esa manera ellos estaban formando una actitud de rechazo y de ninguna manera iban a atraer a los samaritanos al reino de Dios. Pero aquí vemos que Jesús dijo, le era necesario. ¿Por qué le era necesario? Porque Jesús sabía que allí en Samaria habían personas que estaban dispuestas a aceptar el evangelio. Y tal vez los discípulos hubieran preferido ir por el camino más largo, pero Jesús se fue por la región de Samaria. Porque su actitud no era rechazar a los samaritanos. La actitud de Jesús no era evadir a los samaritanos, sino encontrarse con ellos para mostrarles que él tenía una actitud de invitación, de salvación para ellos también. Y vemos aquí que tan pronto llegan a Samaria, aparece aquí la mujer que venía al pozo de Jacob. Y cuando Jesús le pide a esta mujer que le dé de beber, notemos la actitud de la mujer. Dice el versículo 9, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Interesantemente aquí vemos que hay ciertos patrones que la sociedad ha impuesto en relación a las actitudes hacia otras personas, que muchas veces nosotros no estamos dispuestos a quebrar, a romper. Pero en este caso Jesús venía rompiendo esos patrones. Y la mujer se asombra y le dice, ¿cómo es posible que tú, siendo un judío, me hables a mí, te diriges a mí, cuando tú sabes que entre judíos y samaritanos no nos llevamos? Así que, ¿cómo es eso que ahora vienes tratando de hablar conmigo, pidiéndome algo, cuando entre nosotros no hay buena relación? Y sabemos que este era un problema que había surgido varios siglos atrás. La mala relación entre los judíos y los samaritanos. En el tiempo en que vinieron los cautivos de Babilonia para reconstruir el templo de Jerusalén. Así que estamos hablando de casi 6 siglos atrás. Una rencilla que ya tenía 6 siglos atrás y seguía repercutiendo en las personas todavía en el tiempo de Jesús. Ahora, ¿cómo abordar a las personas que no desean, que no tienen una actitud de relacionarse con nosotros? Y aquí tenemos el primer desafío de Jesús. Ahora, Jesús se olvidó del problema que había entre los samaritanos y los judíos. Jesús no sacó a la luz este problema. Jesús le presenta, le ofrece a la mujer una actitud distinta. Y notemos cómo Jesús rompe el hielo
entre él y la mujer de la siguiente manera. Respondiendo Jesús le dijo: si conocieses el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua de vida. ¿Qué aprendemos nosotros de esta declaración? Que cuando nosotros ofrecemos algo mejor que una actitud rencillosa o una actitud de no amistad hacia las personas, nosotros podemos ganar mucho como lo hizo Jesús. Con este ofrecimiento que Jesús le hace a esta mujer, se rompe el hielo. Y esta mujer se da cuenta que este judío era un judío con una actitud distinta a todos aquellos que ella había conocido. Y conocemos la historia. Pero vamos a ver qué pasa cuando los discípulos que habían ido a buscar comida regresan y encuentran que Jesús está hablando con esta mujer. Y vamos al versículo 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Aquí cuando dice que se maravillaron, realmente está diciendo se asombraron. Pero no en el sentido positivo, de decir, qué bueno que Jesús está hablando con una mujer samaritana, sino en el sentido negativo. ¿Cómo es posible que Jesús pudo establecer una plática, pudo establecer una buena relación con una mujer samaritana? Eso no le queda a un judío. Pero como ellos conocían a Jesús, dice, nadie se atrevió a preguntarle por qué lo estaba haciendo. Ahora, Jesús con eso le estaba mostrando a sus discípulos que el hecho de pasar por la región de Samaria no significaba que ellos iban a pasar mirando hacia el otro lado donde estaban los samaritanos para no cruzar palabras o tener algún trato con ellos, sino que Jesús le estaba mostrando que si ellos iban a pasar por Samaria era porque Él llevaba una actitud de amistad, de encuentro con los samaritanos y de ofrecerles algo mejor que las rencillas que los judíos le habían ofrecido desde el tiempo pasado. Ahora, ¿cómo cambia la actitud de esta mujer? Y podemos decir, bueno, la actitud de Jesús cambió la actitud de esta mujer. Y vemos aquí, en el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Ahora, aquí vemos que en la ciudad esta mujer no tenía una buena reputación. Las mujeres de la ciudad no querían tener relación con esta mujer por el tipo de mujer que era. Pero cuando ella cambió su actitud y llegó con una actitud distinta ante las personas y le dijo: ustedes tienen que ver esto. Hay alguien que tal vez es un profeta. No es un judío cualquiera, es un judío distinto, su actitud es distinta. Tienen que venir y ver, porque este hombre podría ser el Mesías. Este hombre podría ser el Cristo. Ahora, ¿será que para los samaritanos el pensar en un Mesías judío de los que ellos conocían, con quienes no se llevaban, sería la mejor noticia? Podemos decir que no, pero en esta ocasión sí lo fue. ¿Por qué? Porque la actitud de la mujer hizo que cambiara la actitud de la gente de la ciudad. Y vemos cómo se va contagiando la buena actitud. Jesús contagia a la mujer. La mujer ahora contagia a los hombres de la ciudad. ¿Y cómo responden los hombres de la ciudad de Samaria a esa actitud de la mujer? Dice el versículo 30, entonces
salieron de la ciudad y vinieron a él. Y vamos más adelante, y dice el versículo 39, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, porque daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. ¿Notamos lo que hacen las actitudes? ¿Cómo las actitudes cambian las circunstancias? ¿Cambian a las personas? Estos samaritanos que habían estado más que dispuestos a rechazar a Jesús por ser judío, a sus discípulos de la misma manera, ahora no solamente están creyendo, sino que le están invitando a que se quede con ellos en la ciudad. Y dice el texto, Jesús se quedó allí por 2 días. Y dice el versículo 41, y creyeron muchos por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ahora, la actitud de Jesús hacia estos hombres, la forma en que Jesús les habló, hemos oído, hizo que cambiaran completamente el concepto que ellos tenían de los judíos. Y podemos decir, ahora estos samaritanos, la mujer abre el corazón de los samaritanos, y los samaritanos abren el corazón del pueblo de Samaria, indudablemente también de la región de Samaria, para que ahora pudiesen aceptar a Jesús como el Mesías. Lo que Jesús no pudo lograr allá entre los judíos, porque los dirigentes judíos lo rechazaron, y la mayoría del pueblo nunca aceptó que él era el Mesías. Los samaritanos, solo por la actitud de una mujer y por el testimonio que provino de esa actitud, que produjo esa actitud, ellos creyeron. Así que, ¿qué nos enseña este relato sobre las actitudes? La actitud nuestra puede hacer que los corazones de las personas se vuelvan duros, difíciles y que se pierdan, o la actitud nuestra puede hacer que las personas abran sus corazones, se ablanden al Evangelio y sean salvos. Porque recordemos nuevamente las palabras de Jesús. El Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y vamos a ver el segundo acontecimiento, el segundo relato que encontramos en el libro de Mateo. Y vamos al capítulo 15 del Evangelio de Mateo y vamos a leer a partir del versículo 21. Aquí tenemos nuevamente a Jesús fuera de la región de Judá, fuera del pueblo de Israel, fuera del pueblo de Dios. Y ahora lo tenemos ya no en la región de Samaria, porque la región de Samaria eran también parientes de los judíos, pero aquí vemos totalmente a personas que no tienen ninguna relación sanguínea con los judíos, pero que Jesús también les va a predicar, porque la actitud de Jesús es salvar a todos los hombres, no solamente a los judíos. Y dice aquí, saliendo Jesús, estamos en Mateo 15, 21, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Recordamos que Tiro y Sidón era una región que estaba cerca del mar Mediterráneo, pero fuera de los límites de Israel. Eran 2 regiones distintas. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Aquí vemos que esta mujer sirofenisa era una mujer que tenía una buena actitud hacia el pueblo de Dios. Y podemos ver aquí cómo ella, cuando oyó hablar de Jesús,
cuando Jesús llegó a esa región, porque donde Jesús llegaba también su fama, esta mujer se acercó para suplicar, para pedir a Jesús que realizara un milagro a favor de uno de sus hijos que estaba enfermo. Y en este caso dice: mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ahora aquí vemos algo interesante, porque ahora Jesús va a tomar la actitud que sus discípulos le están sugiriendo a Jesús que debe tener hacia esa mujer. Jesús se da cuenta que los discípulos no tienen una actitud amistosa. Jesús se da cuenta que sus discípulos no tienen una actitud redentiva y que ellos no desean de ninguna manera que los beneficios del reino de Dios le lleguen a estas personas. Así que habían acompañado a Jesús hacia esta región porque Jesús los había llevado, pero ellos de buena gana no querían estar entre esta gente pagana. Y vemos aquí, ¿verdad? Jesús no responde palabra porque él espera para ver cuál sería la actitud de sus discípulos hacia esta mujer. Y dice el versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras de nosotros. ¿Cómo vemos la actitud de los discípulos de Jesús? ¿Saben que el concepto que los discípulos tenían de esta mujer era el mismo concepto nacionalista que tenían todos los judíos que rechazaban a Jesús como el Mesías? Quienes consideraban a los paganos como inmundos, quienes consideraban aún a los samaritanos como no dignos del reino de Dios. Y ahora los discípulos están tomando esa misma actitud. ¿Sabes qué, Señor? Esta mujer está molestando mucho. Así que despídela, dile que no nos siga, dile que se vaya, dile que entre nosotros ella no es bienvenida. Ahora, Jesús, escuchando esta actitud de sus discípulos, considerando esta actitud, Jesús va a tomar la misma actitud de los discípulos para ver hasta dónde esta mujer seguía con una actitud positiva hacia Jesús. Y aquí vemos que el versículo 24, Jesús respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora, esta declaración de Jesús sin duda fortaleció el concepto de los discípulos. Mira, mujer, resulta que a mí no me mandó Dios para que venga a rescatarlos a ustedes, a salvarlos a ustedes. Yo solamente vengo a rescatar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que no traigo ningún beneficio espiritual para ustedes. Ahora, si usted hubiera sido esta mujer, tal vez con estas palabras se habría desanimado y habría pensado: bueno, realmente lo que él me está diciendo es que yo no soy digno de recibir una bendición de las que él está ofreciendo. Pero vemos que esta mujer no se desanimó. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. La actitud de esta mujer es impresionante. Y podemos decir que hay pocas personas como esta mujer. Esta mujer estaba motivada no solamente por la necesidad de que Jesús sanara a su hija, sino que estaba también motivada por la necesidad de sentirse aceptada por Jesús, que era un judío. La mujer le estaba diciendo: mira, yo sé que yo no soy de las ovejas perdidas, pero tú eres una persona que puede socorrerme, que puede ayudarme. No me tomes en cuenta quién soy, sino toma en cuenta la necesidad que tengo de que tú me ayudes.
Y Jesús continúa tomando la misma actitud que habían tomado los discípulos. Respondiendo, él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora, la ofensa iba creciendo, porque en la primera declaración Jesús les dijo: mira, a mí no me mandaron a redimirlos a ustedes porque no pertenecen a la casa de Israel. Pero ahora Jesús le estaba diciendo: es que nosotros los consideramos a ustedes como perrillos, como perritos. Y no está bien que yo agarre el pan que le voy a dar a los hijos, que son el pueblo de Israel, y se lo dé a ustedes, los perritos. Bueno, creo que cualquier persona se desanimaría que la trataran como si fuera un perro. Pero esta mujer tenía una actitud que, si todos los hombres tuviesen esa actitud, indudablemente millones de personas serían salvas. Y entonces ella le responde a Jesús de la siguiente manera: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¡Qué declaración más grande! ¡Qué actitud! Yo sé que no soy digna de comer el pan de los hijos, pero si tú me comparas a un perrillo, date cuenta que cuando los hijos están comiendo, caen migajas, caen pedazos de pan. Y los perrillos comen de eso. Señor, si no me puedes dar el pan, dame las migajas. Ahora, indudablemente este diálogo Jesús lo establece, no porque quisiese hacer sentir mal a esa mujer, no porque quisiese humillar a esa mujer, no porque quisiera sentir que ella no tenía ningún valor, sino para que sus discípulos aprendieran que la actitud de ellos comparado con la actitud de esta mujer era una actitud totalmente distinta a quienes decimos que predicamos el Evangelio de Cristo para salvar a las almas. Cuando llegó a este punto, Jesús hace la última declaración: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué más se podría esperar de esta mujer? ¿Una mujer pagana? ¿Una mujer que no era parte del pueblo de Israel? ¿Una mujer que había crecido tal vez adorando ídolos? Una mujer que tal vez no tendría dentro de la sociedad en que vivía el mejor sentimiento hacia los judíos. Pero una mujer con una actitud distinta a todos los demás paganos que se encontraban en esa región. Y fue esa actitud la que no solamente hizo que recibiera las bendiciones de sanidad de Jesús, sino la que indudablemente hizo que ella aceptara a Jesús como el Mesías, como el Hijo de Dios. De esta manera Jesús demuestra a sus discípulos, porque estas lecciones, tanto la samaritana como la mujer sirofenicia, Jesús la dio para sus discípulos. De esta manera Jesús le muestra a sus discípulos que la actitud de Él no es para perder a las personas, no es para desanimar a las personas, no es para espantar a las personas, no es para que las personas se alejen, sino para que las personas se acerquen al reino de Cristo. Y nosotros como cristianos deberíamos considerar nuestras actitudes. Y podemos preguntarnos hasta este día: ¿cómo han sido mis actitudes para ganar a otras personas? ¿Son siempre nuestras actitudes para ganar?
o actitudes para echar a perder. Cuando pensamos en esto, nos damos cuenta que tenemos la oportunidad de cambiar nuestras actitudes. Pero para cambiar las actitudes tenemos que cambiar el concepto que tenemos de las personas. Pensemos en las personas a quienes nosotros consideramos como personas de poca estima, personas de ningún valor. Y cuando nosotros los veamos como hijos de Dios, como almas para reinos de Cristo, indudablemente nuestras actitudes van a cambiar hacia esas personas. Cada vez que veamos a una persona, no importa quién sea, no importa qué nos haya hecho, no importa si no ha sido muy amistosa con nosotros, no nos ha tratado de la manera en que pensamos que nosotros nos merecemos. Cada vez que vemos a esas personas, deberíamos de pensar, esta es un alma valiosa para el reino de Cristo. Y cuando nosotros cambiemos nuestros conceptos de las personas, también cambiarán nuestras actitudes hacia ellas y veremos los resultados para el reino de Cristo como Jesús los veía al tratar con estas personas. Que desde ahora el concepto que tenemos los demás pueda ser distinto y nuestras actitudes distintas para poder ver muchas almas en el reino de Cristo Jesús.